Y continuamos en Buenos Días Canarias con la ronda de entrevistas electorales de cara a la cita del próximo domingo, 9 de junio, y turno para Carlos Alonso, candidato de Coalición Canaria CEUS, Coalición por una Europa Solidaria, al Parlamento Europeo. Señor Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, va como número 2 en esa lista de coalición CEUS, que conforman PNV, Gueró Abay, el PIDE Islas Baleares, junto a Coalición Canaria. ¿Se ve con posibilidades, señor Alonso? Bueno, yo creo que sí, un poco vemos en la actitud, la expectativa que estamos teniendo en la calle, pues es muy positiva, el recibimiento de la gente es muy elevado, muy positivo, así que bueno, las expectativas están muy altas. Además, a usted no le es desconocida la labor que se desempeña en las instituciones europeas. Sí, efectivamente, una parte importante de mi actividad profesional, más de 10 años, he estado vinculado a eso, tanto como director general de Asuntos Europeos en Canarias, como funcionario en la Unión Europea, pues son los pasillos que conozco, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué le preocupa precisamente de los resultados de estas próximas elecciones? ¿El avance de la ultraderecha? ¿Se han marcado algunas líneas rojas, señor Alonso? Bueno, eso desde luego es preocupante, pero a mí mi primera preocupación tiene que ver con Canarias, con que podamos incorporar en el esquema de integración de Canarias en la Unión Europea un conjunto de medidas específicas que necesitamos en nuestra economía para crecer, para reducir la desigualdad, para apoyar sectores tradicionales, para hacer crecer nuevos sectores emergentes que generen empleo, para luchar contra la desigualdad, para tratar adecuadamente el fenómeno migratorio, para tratar la población, el crecimiento de población que estamos teniendo en los últimos años y que se espera que continúe. Eso es mi preocupación principal, ¿no? Tratar de que Canarias aproveche todas las palancas que tiene la Unión Europea para mejorar su situación económica y social. Precisamente hablando de esa posición que tiene Canarias en Europa, en función de los resultados que arrojen estas elecciones, señor Alonso, ¿hasta qué punto esa condición de Canarias como región ultraperiférica puede desvirtuarse? Bueno, sobre todo porque ese esquema se definió básicamente en los años 90 y desde entonces el mundo ha cambiado muchísimo. También la Unión Europea lo ha hecho, la propia Canarias ha evolucionado. En los años 90 no existía, como lo estamos viendo hoy, el fenómeno del cambio climático, la problemática que genera. Los movimientos migratorios no eran tan potentes, incluso el crecimiento de la población de las islas no se veía como un riesgo o un desafío importante, ¿no? Hay nuevas cuestiones, las mejoras tecnológicas, cambios tecnológicos que también están afectando nuestra economía, la desigualdad que te comentaba con anterioridad, que surge sobre todo a partir de principios de este siglo. El hecho es que Canarias ha ido perdiendo pasos en la convergencia con la Unión Europea, avanzó muchísimo en los años 90, pero en este siglo ha ido retrocediendo. Y lo que nosotros intentamos es colocar encima de la mesa un conjunto de medidas que refuercen el carácter específico del tratamiento de Canarias en la Unión Europea, ¿no? No solo con la aplicación de más fondos estructurales, sino con la aplicación de más excepciones en materia, por ejemplo, de las medidas que la Unión Europea está haciendo en relación con el cambio climático, que por ejemplo pueden afectar el coste del transporte en las islas o que pueden afectar el desarrollo futuro del sector agrario. Bueno, estos días lo hemos visto recorriendo las calles, reuniéndose con colectivos, con entidades, precisamente en cuestión de minutos con un vuelo en dirección a la isla del Hierro, una isla que hoy está viéndose afectada precisamente de nuevo por ese fenómeno migratorio. ¿Cree que el recién aprobado Pacto de Migración y Asilo es beneficioso para Canarias? ¿En qué podría mejorar, señor Alonso? Bueno, yo creo que es un punto de partida, va a ayudar a dotar de recursos todo el esquema de atención a la migración que se ha desplegado en Canarias, pero es insuficiente en dos aspectos. Por un lado, en el acogimiento de los menores, de los niños y niñas. Sabes que estamos intentando como partido político lograr que el Estado haga un reparto más justo del acogimiento de esos niños y niñas en el conjunto del territorio español, y creemos también, y es una de las medidas que vamos a intentar promover en la modificación del pacto, que esa solidaridad también exista a escala europea y que la distribución de niños y niñas en acogimiento familiar se haga en todo el territorio europeo, ¿no? También pensamos que es necesario atacar mejor las razones que originan el movimiento migratorio, ¿no? La inestabilidad en esos países ribereños, su desarrollo económico, la violencia, el terrorismo, son factores todos que expulsan a la población hacia Europa, y hay que establecer medidas que ayuden a reducir, a regularizar mejor esos flujos, ¿no? Tenemos en el programa electoral algunas propuestas, como por ejemplo crear en Canarias una agencia para el desarrollo, la formación, ayudar a esos países a que tengan más oportunidades, los más jóvenes sobre todo, para su desarrollo in situ y no que tengan que emigrar. Desde hace muchos años estamos escuchando de reforzar esas políticas en los países emisores para evitar que esas personas salgan de ahí, pero sin embargo parece
que eso ha ido fallando con el paso del tiempo. ¿En qué se debería concretar mucho más? Bueno, en que hay que dotar de más fondos a esas políticas, ¿no? Poner el foco en esa problemática y no tanto en el flujo migratorio. Creemos que no se ha hecho suficiente. La política de cooperación al desarrollo ha ido reduciéndose en los últimos años. Europa tiene que poner más recursos ahí, ponerlos también desde Canarias, para que la Unión Europea con Canarias cuente con un territorio que activamente ayude a ese desarrollo, ¿no? Yo creo que es una cuestión de coordinación, de aumento de fondos y de generar unas expectativas favorables a la población de esos países, también ayudando a construir estados más estables, que se orientan hacia el estado del bienestar. Ocurre con Mauritania, por ejemplo, un estado que realmente se creó hace 50 años, de una población nómada. Pues hay que ayudar a que ese país despliegue servicios al conjunto de la población. Pasa en Senegal, hemos visto como un incremento de la migración el año pasado estaba vinculado a los disturbios que se produjeron como consecuencia de la inestabilidad política. Eso hay que ayudar al nuevo gobierno a desarrollar, desplegar políticas. Pasa con la situación del Sahel, en donde hay mucha violencia, hay también los problemas que se derivan de los golpes de Estado, la salida de la Unión Europea de esa zona y la presencia ahora de Rusia y de China con otros intereses. Son todos esos factores que también hay que tener en cuenta a la hora de entender la migración. Por eso una de las propuestas que hacemos es que se celebre en Canarias una conferencia internacional para analizar y tratar de manera específica las razones en origen de la migración en la costa occidental africana. ¿Y qué opina, señor Alonso, de la propuesta de crear centros para migrantes en terceros países? No nos parece adecuado. Eso son retenciones y cárceles en en origen, que no nos parece adecuado. Yo creo que es más razonable hacer una mejor regulación de los flujos, tener recursos suficientes para que las personas puedan transitar con seguridad buscando una nueva vida en Europa, atender la situación de los menores no acompañados, nos parece prioritario, y del resto de colectivos vulnerables, mejorar las condiciones de asilo, también para aquellos países en donde muchas veces se ponen cortapisas para atender esas necesidades, esas demandas de asilo, e insisto, atender mejor con más recursos el fenómeno de la migración en origen. Y en medio del debate del modelo productivo que queremos para Canarias, señor Alonso, ¿qué políticas plantea Coalición Canaria y qué se puede hacer desde Europa? Mira, hay dos factores que para mí son importantes que hay que atender. Hoy se ha publicado un informe de la OCDE sobre la pérdida de productividad de la economía española en el ámbito regional español, y eso viene derivado pues porque no tenemos capacidad suficiente para crecer, para generar empleo, para aumentar la productividad en el empleo. Y eso, en mi opinión, está muy vinculado a la necesidad de apoyar sectores emergentes en Canarias, que tienen más valor añadido, más productividad en el trabajo, sectores que cuentan más con el talento local. Y esos sectores existen: el sector del audiovisual, el sector de la tecnología de información, el sector, todo lo que tiene que ver con la economía azul, por ejemplo, la reparación naval, el sector aeroespacial, incluso el tratamiento de residuos puede ayudar a que haya una reindustrialización en Canarias. Eso ayudaría a crecer a la economía canaria. El modelo de integración de las islas se ha sustentado sobre todo en proteger a aquellos sectores más vulnerables, que hay que mantener, pero también tenemos que buscar medidas para ayudar a sectores que son más competitivos. Y después el otro fenómeno que a mí me parece que es muy relevante, que tenemos que atender también de manera específica, tiene que ver con la desigualdad. Una sociedad cohesionada, con una perspectiva de crecimiento, tiene que atender que esa ruptura que se ha producido, sobre todo desde principios del siglo, entre las personas que prácticamente no tienen para llegar a final de mes, incluso trabajando, y aquellas que tienen una mayor riqueza, ¿no? Y esa disparidad hay que atacarlo con programas integrales de lucha contra la pobreza, que es una de las medidas que ponemos en nuestro programa, financiado por la Unión Europea en el marco de las RUP, y que de esa manera pues atienda a la pobreza infantil, se dé más garantía a los jóvenes de tener oportunidades para su emancipación, para tener un empleo, resolver el problema de la vivienda, que también es muy importante en materia de pobreza, y también resolver ese ciclo que muchas veces ocurre de cronificación de la pobreza, porque la persona queda enjaulada, entre comillas, en el sistema de ayudas. Hay que ayudar a que esas personas puedan ir progresando con un empleo y de esa manera integrarse mejor en el entramado social. Háblenos también de la ley de residencia, señor Alonso. Bueno, un desafío claro que tiene Canarias es el incremento de la población. En los últimos años, en los últimos 25 años, la población en las islas ha crecido en casi 600.000
habitantes, hay islas que han duplicado la población, en el caso de Fuerteventura. La previsión que hace el INE es que en los próximos 15 años la población de Canarias aumente en 300.000, seremos 2,5 millones, es decir, a razón de 20.000 personas más por año. Yo creo que eso es un desafío que no hace las islas sostenibles. Nos fijamos quizá en el turismo, pero el problema fundamental que tenemos, en mi opinión, desde el punto de vista del territorio, nuestra fragilidad, de las demandas de vivienda, de las necesidades hídricas, incluso del tratamiento de residuos, de la movilidad, eso tiene que ver más con el crecimiento de la población. Y ahí estamos planteando medidas que hemos englobado en lo que hemos llamado la ley de residencia para poner cargas fiscales a los nuevos residentes, de manera que no hay incentivos a llegar, al contrario, que el que llega nuevo contribuye a la sociedad con nuevas cargas fiscales para cubrir las necesidades que tenemos en materia de equipamiento o incluso el impacto ambiental que genera en la economía de la sociedad y en el territorio de las islas, o restricciones a la adquisición de vivienda por parte de extranjeros, que hay otros estados, otros territorios que las han desarrollado en el marco comunitario y nosotros vemos posible que también se haga en Canarias. Y bueno, de aplicarse una tasa turística, ¿por qué tipo de tasa turística se decanta, señor Alonso? Nosotros estamos enfocando el problema desde Coalición Canaria por implantar ese tipo de medidas en el ámbito de los espacios naturales, que es la línea de trabajo que tenemos, por ejemplo, en Lanzarote, que también vamos a iniciar en la isla de Tenerife, de manera que regulemos el acceso a los espacios naturales, que los residentes no paguen, pero sí lo hagan los turistas por disfrutar de nuestros espacios naturales. Hablemos ahora también del sector primario, señor Alonso. Además, esta semana ya ha habido un toque de atención por parte de algunas plataformas agrícolas respecto a las políticas europeas. También ha tenido usted la ocasión de palpar con ellos la situación en esta campaña electoral. Bueno, ¿qué es necesario revisar de las políticas europeas relacionadas con el sector primario? Bueno, efectivamente hemos tenido varias reuniones durante esta campaña y pre-campaña en varias islas. Hoy, de hecho, en El Hierro también vamos a tener una reunión con el sector de la pesca y el sector agrario, de la piña en Herreña. Y básicamente nosotros incorporamos 3 grupos de medidas que tienen que ver, por un lado, con el incremento de las ayudas del sector, porque las ayudas que compensan los costes de producción han quedado congeladas desde el año 2006, sin embargo los costes desde entonces han aumentado significativamente. Producir cuesta más y lo que queremos es que las ayudas compensen mejor esos aumentos de costes, ¿no? Con un incremento de la ficha del POSEI de prácticamente un 33%, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con la excesiva burocracia y los condicionantes que se establecen para recibir esas ayudas, ¿no? Que para el pequeño productor son a veces barreras elevadísimas, ¿no? Se tarda, a veces ellos dicen, tardo más en rellenar papeles que en dedicarme a mi negocio a producir, ¿no? Creo que para los pequeños productores esas barreras tienen, esas restricciones, esa condicionalidad tiene que aligerarse. Hay muchas de esas restricciones que no solo están impuestas por la Unión Europea, sino que también, en el caso español, han estado desarrolladas por el Ministerio de Agricultura y queremos aliviarlas, ¿no? Eso es una medida muy clara dentro de nuestro programa. Y después está la cuestión que nosotros hemos denominado como cláusulas espejo. A los productores canarios, a los europeos, se les exige una serie de restricciones en materia de salud alimentaria, en materia social, para que traten adecuadamente a los trabajadores, o en materia de ambiental con la descarbonización, ¿no? Reducir el impacto ambiental de su actividad. Eso todo está muy bien, pero lo que ocurre es que los productores que importan o que traen productos de terceros países, del norte de África, de América Latina, no tienen esas condiciones y entonces al final en el mercado se produce una competencia desleal porque venden a menos precio, porque no tienen que cumplir condiciones salariales. A veces incluso las condiciones sanitarias no las cumplen y no tienen las condiciones desde el punto de vista de respeto del medio ambiente, de manera que a nuestros productores estamos imponiendo que reduzcan el nivel de emisiones para luchar contra el cambio climático, pero al mismo tiempo la Unión Europea está dejando que se importen productos de otros lados que sí están contaminando. Entonces al final no estamos buscando el objetivo adecuado y eso también es una de las medidas que queremos desarrollar en el próximo mandato, en la próxima legislatura europea. Bueno, respecto a las cláusulas de espejos, parece que muchos partidos están de acuerdo. Sí, pero lo que hay que es ponerlas en práctica, ¿no? El Partido Popular, el comisario de la Unión Europea en materia agrícola es de la derecha, igual que la presidenta de la Comisión. El Partido Socialista es el que ha liderado el desarrollo también en la Unión Europea de la política agraria y bueno, ellos son responsables de lo que está pasando ahora. Nosotros queremos llegar y eso intentar cambiarlo de acuerdo con las demandas del sector agrario, no solo en Canarias, sino que también es una demanda yo creo que unánime del sector agrario en la Unión Europea, ¿no? Luego también hay una isla muy concreta, la isla de La Palma, que necesita quizás una ayuda añadida
medida por parte de Europa con respecto al resto de las islas? Mira, ahí sí tengo que decir que la solidaridad de la Unión Europea que ha existido no ha sido suficiente. Apenas 10 millones de euros el Fondo de Solidaridad para cubrir digamos, las compensaciones por los efectos del volcán, ¿no? Creo que hay que ser más solidario. En eso estamos desde el Gobierno de Canarias con la nueva viceconsejería dedicada a este asunto, que está empeñada mucho en buscar nuevas ayudas para compensar los daños ocasionados por el volcán, pero también, liderado por el Cabildo de La Palma, se está planteando un nuevo modelo económico en donde hay que tener espacio para un desarrollo de turismo sostenible, hay que tener espacio para la transformación también agrícola, que haya otros cultivos, hay que tener espacio para nuevos sectores, en línea con lo que estamos diciendo a nivel canario respecto al encaje de la Unión Europea, y ahí La Palma me va a tener a su lado también en Bruselas, en Estrasburgo, para ayudar a ese nuevo modelo económico y luchar incluso para que haya fondos específicos para La Palma, no solo para compensar las pérdidas como consecuencia del volcán, sino para ayudar a que se desarrolle un nuevo modelo económico en La Palma. Bueno, también va a ser un mandato crucial, señor Alonso, en cuanto a la lucha contra el cambio climático. En Canarias lo estamos notando en estos últimos meses, incendios forestales más virulentos, una crisis hídrica, periodos de sequía incluso más largos. Por su situación en el mapa, la situación de Canarias, ¿necesita quizás una planificación diferente con respecto a la Europa continental? Bueno, ese es el encaje claro que nosotros hacemos en nuestro programa, efectivamente. Hay una primera parte que tiene que ver con la agenda que la Unión Europea está llevando a cabo, sobre todo por la descarbonización que nos está afectando. Somos una economía muy alejada y por tanto todo lo que tiene que ver con el cambio en la manera en que transportamos personas o bienes y servicios nos afecta. Si ponemos tasas para el transporte de mercancías, eso va a afectar a la cesta de la compra, ¿no? Yo creo que eso es un tema que hay que volver a debatir y volver a abrir. Sabes que tenemos algunas excepciones, pero no son suficientes. Es muy probable además que también la actividad logística en Canarias se merme e incluso pueda haber deslocalización en los países ribereños, en los países cercanos, de manera que perdamos conectividad y actividad de empleo por la aplicación de estas tasas para el transporte marítimo. Y después, efectivamente, nosotros pensamos que dado nuestra situación geográfica, las condiciones climáticas, el hecho de que haya cada vez más sequías, hay varias islas en emergencia hídrica, en que haya más riesgo también derivado de los cambios en las condiciones climáticas, más calimas que son más persistentes, el aumento de los niveles del mar también. Hemos visto esta primavera como también ha habido algún temporal que ha afectado nuestras costas como antes no lo habíamos visto. Todas esas medidas, también incluyo que se nombra poco, pero es importante el hecho de que las enfermedades tropicales pueden llegar de una manera más frecuente a las islas como consecuencia de la subida de las temperaturas. Bueno, todos esos factores son específicos de regiones como la nuestra, regiones ultraperiféricas, que no están en el continente y que van a verse afectadas más por el cambio climático. Y ahí también tiene que haber medidas específicas. Es otro ejemplo de cómo lo que en el 91, principio de los 90, diseñamos para Canarias como modelo específico, ahora hay que hacerlo evolucionar, porque hay nuevas realidades y nuevas medidas de la Unión Europea que necesitan un trato específico para Canarias. Bueno, también en esta campaña se ha dirigido a los jóvenes, señor Alonso, en su formación, en la retención de talento, en evitar su ida a otros territorios. ¿Cuál sería el planteamiento de trabajo desde la Unión Europea por parte de Coalición Canaria? En primer lugar, apoyar, como te decía antes, sectores emergentes, en donde el talento es la base básica para el crecimiento, aumentando de esa manera la productividad de la economía canaria y diversificando nuestro tejido, ¿no? Generando más oportunidades también en relación con el aumento de nuestra influencia territorial, económica. Hay nuevas oportunidades también en algunos países africanos, tenemos que mejorar el conocimiento de idiomas, facilitar la posibilidad del intercambio. Hay programas en la Unión Europea de atracción de talento que, para evitar la fuga de cerebros, que tenemos que desarrollar específicamente en Canarias, no solo los programas tradicionales de Erasmus que funcionan muy bien, y que en Canarias deberían de intensificarse, sino otros programas, como te digo, de la fuga de cerebros, que se debería también aplicar en las islas. Y finalmente también creo que el pilar social es muy relevante para la población juvenil. Hay programas para garantizar la emancipación, los programas de garantía juvenil. Tenemos que reforzar los programas también para la vivienda. Eso es un elemento en el próximo periodo financiero de la Unión Europea, que hay que reforzar ese pilar social para darles oportunidades también a los jóvenes para que tengan un futuro, una emancipación, una renta, que tengan unas posibilidades también en la vivienda, digamos, más asequibles de las que existen ahora. Bueno, llegamos a la recta final de esta entrevista, señor Alonso. Tiene un minuto ahora mismo para dirigirse a su electorado
y decir por qué debe votar a su partido. Bueno, en esta entrevista hemos desplegado en apenas 20 minutos un conjunto de medidas que son particulares para las islas, ¿no? Ningún otro partido está hablando de esta manera de Canarias. Y Canarias tiene una oportunidad de tener voz propia, de tener acento propio en Bruselas si este domingo hay una participación masiva. Yo le pido a todos los votantes en Canarias que el día 9 de junio vayan a votar y que voten por la única opción que está haciendo propuestas propias para Canarias. Ya el candidato del Partido Socialista y del Partido Popular van a salir con los votos que vayan a obtener en la península, tienen garantizado el escaño. La única manera de que haya un tercer diputado canario en Europa es votar a Carlos Alonso, votar a Coalición Canaria este día 9 de junio. Pues Carlos Alonso, candidato de Coalición Canaria al Parlamento Europeo, gracias por acompañarnos esta mañana en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias a ti, buenos días.